ministro de Finanzas, a Pablo Arosemena. Querido Pablo, buenos días. Primero, feliz año, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste tu año? Espero que hayas tenido buen recibimiento del año junto con tu familia. Así que con este saludo aparte de I99 FM e I99 TV, quisiéramos brevemente un brief de lo que fue tu gestión en este año que pasó y lo que debe ser lo próximo, mi querido Pablo. Gusto de saludarte, buenos días. Muy buenos días, un saludo para ti, Eduardo, para toda la cabina de I99 y para todos los seguidores y radioescuchas de ustedes. Feliz año para todos. De igual forma. El 2022 cierra con hitos positivos en lo económico, tal vez destacar en la parte fiscal una puesta de orden de la economía pública. En resumen, te diría, bajando esa diferencia entre ingresos y gastos que representa el déficit fiscal, que hace un par de años llegó a ser más de 7 puntos del Producto Interno Bruto, cerrando el año con alrededor de 2 puntos del Producto Interno Bruto. Es decir, poniendo orden en la economía pública, a la vez que también bajando la deuda pública, el nivel de endeudamiento. La deuda se mide en relación del PIB, también la hemos venido bajando. Recordemos que el año pasado hicimos la renegociación con China, que bajamos la tasa de interés, que ampliamos el plazo y que eso nos generó un alivio financiero de más de 1.400 millones de dólares. Entonces, bajamos el déficit fiscal, bajamos el endeudamiento, eso en lo fiscal. Luego, en la parte social, aumentamos la inversión social. El Frente Social está compuesto por los recursos destinados a salud, educación, trabajo, vivienda y bienestar social. Justamente en temas de bienestar social, 2 años atrás, 3 de cada 10 familias en estrato social vulnerable recibían algún tipo de bono social. Actualmente ya no son 3 de 10, sino 8 de cada 10 familias en un estrato social vulnerable reciben un bono social. Entonces, se aumentó la inversión social y finalmente también transparencia. Nosotros el año pasado transparentamos cifras, hemos dado a conocer al mundo, inclusive hemos creado una página especial para los inversionistas internacionales, para que puedan conocer cómo avanza la macroeconomía, la economía y la microeconomía ecuatoriana día a día. Y esas han sido los ejes del año pasado, cerrando con algunos hitos positivos, como te decía, reflejados en ese termómetro de la microeconomía que son las ventas. Cerramos el 2022 con año récord, más de 225.000 millones de dólares en ventas, ajustado por inflación y población, supera cualquiera de los últimos 5 años comparables. 19 de 20 sectores de la economía creciendo, con la segunda inflación más baja de la región, la mitad de la inflación de otros países dolarizados, y este año pues nos prepara muy bien porque tenemos proyectada la inflación más baja de la región, cuando hoy el principal problema del mundo es justamente ese. Y finalmente el 2022 pues pudimos culminar con éxito un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, primera vez en décadas que se logra esto, y además el 2022 bajamos el impuesto de la salida de divisas al 4%, un punto del 5 al 4, y pudimos recaudar más en el 2022 al 4% que en el 2021, que el impuesto estuvo al 5%. Eso sería, yo creo, que un resumen de lo que hemos logrado: transparencia, una gestión fiscal de bajar deuda y bajar déficit, y una gestión de lo social de fortalecer la inversión social. Pablo, brevemente, ¿se va a priorizar también en la obra pública este año, aparte de la obra social? ¿Cuánto está destinado para lo mismo? Mira, el presupuesto del Plan Anual de Inversión son 1.871 millones de dólares, alrededor de 2.000 millones de dólares. Es decir, no es pelo de rana, es una cantidad importante. Además, este gobierno trabaja para generar inversión pública en obra pública, pero también inversión privada en obra pública. El presidente ya ha hablado de su obra legado, que es el Quinto Puente o el Sistema Vial Sur en Guayaquil, cuyas primeras piedras serán puestas en el 2024. Para que eso suceda, pues lo que se hizo en el 2022 y lo que seguirá haciéndose en el 2023 es clave. En ese caso concreto, es una gestión de gobierno a gobierno con el gobierno de Canadá para impulsar esa obra trascendental. Entonces, sí, más allá de algunas obras legados como esta que acabo de mencionar del Quinto Puente,
también es clave el mantenimiento vial, y para eso el Ministerio de Transporte y Obras Públicas cuenta con los recursos suficientes para que en el Ecuador en el 2023 se pueda distribuir esos recursos, generar ese mantenimiento vial y tener obras públicas, tanto las trascendentales legados como las que son tan necesarias para la movilidad del día a día. Adicional a eso, nosotros estamos inyectando recursos en la microeconomía a través de la banca pública. Desde mayo del 2021 hasta el año pasado ya hemos inyectado casi 2.000 millones de dólares desde CONAFIPS, que es como la CFN, las cooperativas, desde Banecuador y desde el BEDE, que son justamente recursos para proyectos de infraestructura, es decir, obra pública, saneamiento, vialidad, agua potable para municipios y prefecturas. Entonces, no solo son los presupuestos directos del PAI, el Plan Anual de Inversión de 1.871 millones de dólares, que para el 2023 tendremos esa cantidad similar, sino que además tienen los recursos que inyectamos a través del BEDE para obra pública a nivel de municipios y prefecturas. Jaime Velázquez sigue con la entrevista al ministro Pablo Arosemena, ministro de Economía. Gracias, Eduardo. ¿Qué tal, Pablo? Un placer tenerte por acá. Está bien en la parte de ingresos, está clarísimo el presupuesto. ¿Qué se hace en el tema de gasto? El gasto corriente debe bajar, y aquí han habido algunas manifestaciones de algunos economistas, sobre todo quienes pasaron inclusive por la cartera de finanzas, como el economista Mauricio Pozo, que decía que el gasto corriente es ineficiente en el gobierno, hay que bajarlo. ¿Cómo bajarlo y qué hacer desde el punto de vista del Ministerio de Finanzas, mi querido Pablo? Aquí, ¿qué tal, Jaime? Lo importante, como todas las cosas, Ecuador es un equipo, ¿no? Entonces, ahora que salimos hace poco del Mundial y Ecuador hizo un buen papel, los equipos de fútbol juegan bien cuando juegan en equipo y juegan mal cuando cada uno dispara la pelota para su lado, cuando no hay pases y estas cosas. Entonces, lo mismo en sacar adelante a un país, en este caso la economía nacional. Quiero ser concreto. Yo estoy de acuerdo con reducir el gasto corriente, está muy bien, pero ¿qué sucede? Primero, tenemos una norma constitucional que obliga al Ecuador a aumentar todos los años su gasto en salud y educación, el 0,5% del PIB todos los años para salud y para educación. Eso significa 1.200 millones de dólares adicionales. Entonces, Ecuador tiene que ponerse de acuerdo. Quiere bajar el gasto, pero al mismo tiempo Ecuador tiene una norma constitucional de cumplimiento obligatorio que te hace aumentar el gasto. Y no hemos cambiado la Constitución. Entonces, primera cosa. Segunda cosa, particularmente para el 2023 en adelante tenemos adicionalmente una sentencia de la Corte Constitucional que para específicamente el gasto en sueldos y salarios de educación lo aumentó por 500 millones de dólares. Es decir, el 60% del aumento del gasto corriente en sueldos y salarios es por una sentencia de la Corte Constitucional, donde sin aumentar en una sola persona la cantidad de educadores, simplemente aumentando la masa salarial, se aumenta el gasto corriente. Entonces, de nuevo, si queremos trabajar en equipo, entonces entendamos dónde están las raíces de las situaciones. Primero, la Constitución te obliga a aumentar el gasto en 0,5% anual. Luego hay una sentencia de la Corte Constitucional que te obliga a aumentar aún más el gasto. Y luego tienes a la Asamblea que todas las semanas llama a los ministros a decirles gasten más. Entonces, ahí hay que tener un poco de claridad en que el Ministerio de Economía y Finanzas, digamos que tiene una llave, pero este candado requiere varias llaves, y una llave importante la tiene la Asamblea. Entonces, es importante generar la presión desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación y obviamente su parte también desde el Ejecutivo, para que la Asamblea juegue en equipo por el Ecuador y no juegue a la individual para ellos, más aún en un año político. Habiendo dicho eso, te puedo contar que las cifras hablan solas. Hemos venido bajando el déficit fiscal, lo cual pues es importante, de 7.7 puntos del PIB en el 2020 a 1.7 del PIB en el 2022. Entonces, definitivamente aquí hay un trabajo de poner el orden fiscal y el enfoque en lo social, destinando para este año más de 15.200 millones de dólares al presupuesto de salud, educación, trabajo, vivienda y bienestar social. Pablo, la verdad es que te voy a dar un ejemplo de una institución que está todavía activa, que es el Instituto Espacial. O sea, yo creo que hay que comenzar a buscar con el lápiz y afinarlo para buscar justamente bajar cierto gasto
corriente que es innecesario. Y eso me refería en un momento dado, porque hay muchas expresiones de muchos economistas que el problema nuestro es el gasto constante creciente y no el ahorro como se pretende. Las cifras macro están ahí y nadie las puede refutar, y te digo, hemos visto una recuperación, pero también es cierto que obviamente el gasto sigue siendo igual o mayor, el gasto corriente sobre todo en lo que es sueldos y salarios, pues obviamente sigue aumentando y no hay una rebaja de instituciones o anulaciones. Es muy complicado realmente anular una institución, o realmente o sea, no entendemos en un momento. TAME ya no existe y pues obviamente se sigue pagando una serie de gasto corriente en ese sentido. Quisiera una explicación de tu parte, mi querido Pablo. Claro, con gusto. Venimos de más de una década de despilfarra. Esa despilfarra todavía no se ha pagado. De hecho, toda la deuda que estamos pagando ahorita es producto de la despilfarra de gobiernos antipatria que tuvimos, que dejaron al país endeudado hasta el cogote. ¿De dónde sale la deuda pública? Es la sumatoria de los déficits fiscales. Año a año, durante más de una década, tuviste déficit fiscal. Despilfarraron, gastaron más de lo que ingresaron, y esa sumatoria de esos despilfarros, como me gusta decir a mí, con sal y pimienta, de la despilfarra que hubo, eso es lo que se está pagando hoy como deuda pública total, que son más de 60.000 millones de dólares. En este gobierno, uno, frenamos a raya la despilfarra. Dos, bajamos el déficit fiscal. Tres, renegociamos la deuda. Cuatro, bajamos el nivel de endeudamiento en relación al PIB. Eso nunca nadie lo había hecho en los últimos 15 años, primera cosa. Segunda cosa, recordemos que 9 de cada 10 dólares en sueldos y salarios, 9 de cada 10 dólares en sueldos y salarios en el sector público están destinados única y exclusivamente a salud, educación, seguridad y justicia. 9 de 10. Entonces, hay que tener eso en cuenta, porque lo que la gente te pide es que aumentes la cantidad de recursos para salud, para educación, y te lo pide la Constitución, y luego además para seguridad, por obvias razones. Este año tendremos 10.000 nuevos efectivos de policía en las calles, 10.000. Pasaremos de 53.000 aproximadamente a 63.000. Nunca antes en un año han entrado tantos nuevos policías a engrosar las filas de la seguridad ciudadana a través de la Policía Nacional. Entonces hay que tener eso en cuenta en perspectiva. Lo importante es hacer crecer la economía, y eso es lo que estamos haciendo. El Fondo Monetario Internacional proyecta para este año, el 2023, que Ecuador es parte del selecto, pequeño grupo de países que va a estar creciendo por encima del promedio regional. La proyección del FMI es de 2,7%, la proyección del Banco Central es 3%, pero es que la proyección del FMI para Latinoamérica es 1,7% el crecimiento económico. O sea, Ecuador estaría creciendo por encima del promedio regional en un año complejo, donde tienes a las principales economías del mundo, Estados Unidos, la Unión Europea y China, desacelerándose, y de alguna forma eso pues impacta a todo el mundo, y el Ecuador no se escapa de eso. Por eso es tan importante haber cerrado un acuerdo con el fondo el año pasado y haber asegurado este año financiamiento diversificado, multilateral, en las mejores condiciones para hacer la inversión social. Clarísimo, Pablo. Le voy a dar paso a Ramiro Cepeda, que se encuentra con nosotros y continúa la entrevista. Adelante, Ramiro. Te escuchamos. Pablo, buenos días, feliz año. Buenos días, feliz año. Control de ¿Qué tal, lectura, Ramiro? ¿cómo vamos con la lectura del libro? ¿Va bien? Vamos bien, leyendo múltiples libros. Siempre me ha gustado leer varias cosas al mismo tiempo. Este fin de año Es lo saludable. estuve leyendo 3 de diversos temas, y la verdad que disfruté las lecturas de cierre de año. Pablo, solo una pregunta. A mí la ecuación no me cuadra y prefiero preguntársela al ministro de Economía que yo tratar de explicármela. Estamos aumentando el gasto, la inversión en el gasto social. Perfecto. Estamos generando más producción y por tanto más ventas, por tanto más impuestos, por tanto más plazas de trabajo. No me suena equilibrado. Estoy ayudando a más gente pobre que está sin ser ayudada y estoy generando más trabajo
Eso significa que estoy sacando a gente de la pobreza y debería quedar un espacio de acción para generar más riqueza, que es la que saca de la pobreza a la gente, porque lo uno es paliativo, lo otro es curativo. No me cuadra el esquema, Pablo, y quisiera que me lo expliques gráficamente cómo es que estamos creciendo, pero a la vez creciendo para bien con tus números, con las ventas, con la recaudación tributaria, como nos dice Francisco, con todo lo bueno que está haciendo el gobierno, pero por el otro lado hay que atender a más y más gente que está en un umbral de pobreza, de desnutrición infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, con gusto. La pandemia fue fulminante con los países, no solamente de renta media, sino con todos los países, con los países que como el Ecuador, a pesar de tener una renta media, tiene todavía problemas estructurales crónicos, problemas de toda la vida. Y el principal problema en el Ecuador sigue siendo combatir la pobreza, y parte de esa explicación es la desnutrición crónica infantil. Veámoslo en números. En el año 2019, antes de la pandemia, 1 millón de personas recibían bonos sociales. Un bono social es una transferencia monetaria, recursos, plata al bolsillo para alguien que necesita sobrevivir. No es alguien que le sobra, es alguien que sin esos recursos no tiene cómo enfrentar la situación. Idealmente, pues estos recursos sean de forma temporal para que la persona pueda pasar de un apoyo social a una generación de empleo, un emprendimiento, y así pueda salir adelante. Pues bien, pasamos de 1 millón de personas antes de la pandemia a 1,5 millones de personas, 1,455,000 núcleos familiares que actualmente reciben un bono social, una transferencia monetaria todos los meses. Entonces, ese es Ecuador. Ecuador no es Suiza. Ecuador es un país donde si tú no atiendes esa base de la pirámide social, vas a tener pues problemas que son inaceptables. Y Ecuador está priorizando en el gobierno de Guillermo Lasso los recursos al área social. Por eso la mitad del presupuesto, el 49% del presupuesto, son recursos destinados al frente social, a salud, a educación, a trabajo, a vivienda y a bienestar social, por un lado. Por otro lado, al mismo tiempo se trabaja en sacar adelante la microeconomía. Yo creo que cuando uno se ocupa de la microeconomía, la macro se cuida sola. Entonces, en ese sentido, lo que se hizo el año pasado fue inyectar 1.900 millones de dólares a la vena de la pirámide microeconómica, es decir, a los emprendedores. ¿Cómo se lo hizo? Primero desde Banecuador, entregando más de 600 millones de dólares. No es lo que se va a hacer, es lo que ya se hizo mientras la gente estaba discutiendo en Twitter cualquier cosa. Metimos 600 millones de dólares a la microeconomía desde Banecuador con tasas preferenciales. De esos 600, un poco más de 100 millones de dólares fue específicamente al 1% de interés hasta 30 años plazo para más de 60,000 emprendedores. La tasa de morosidad de ese crédito es 0,7%. Son recursos bien colocados que le dan una solución a la persona que recibe esa plata para montar un emprendimiento. Y animo a las personas que nos están escuchando que necesiten un microcrédito para salir adelante, que apliquen a los créditos de Banecuador, especialmente los créditos de las oportunidades, o si no también otro tipo de créditos con tasas preferenciales. Un poco para salir, continuar con su respuesta, que me parece interesante. Se ha invertido dinero en la base de la pirámide social. Perfecto. Entonces invirtamos la pirámide. Y resulta que hemos inyectado dinero entre los pequeños para que generen más trabajo. Vamos a la teoría de los vasos comunicantes. Usted hay muchos vasos pequeños al que le has puesto líquido. Y esos vasos comunicantes tienen que fluir, porque así fluye el dinero, así fluyen los negocios. Pero eso se estrella o va a un recipiente mucho más grande, que son las grandes empresas, que son las que absorben toda la liquidez de los vasos comunicantes a los que ustedes inyectan el dinero. Por tanto, la ecuación sigue estando coja cuando nos preocupamos con justa razón de los microempresarios y dejamos desprotegidos a los empresarios, que son los que generan exportaciones,
generan los dólares que se necesitan traer para más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, para citar sus frases, y que esa es la sangre con la que fluye la dolarización. Sigue estando la ecuación desequilibrada, por lo menos. A ver, yo comentaría lo siguiente. Nosotros hemos aplicado de lo que va en el gobierno una suerte de ABC al sector empresarial, en el sentido de abrir nuevos mercados, bajar impuestos y crear confianza. La apertura de mercados, para ser concreto, con Costa Rica, por ejemplo, es un mercado que es perfectamente complementario con el Ecuador, es algo que ya está hecho. De lo que está en el pipeline o en fila para concretarse, tenemos el acuerdo de libre comercio con China. Eso es muy beneficioso para el Ecuador porque se paga arancel para nuestros productos, y que nuestros productos puedan entrar sin aranceles va a incrementar las ventas y la rentabilidad de los distintos sectores que ya actualmente están exportando a la China, sin perjuicio de nuevos sectores que también puedan exportar a la China. Lo propio con Canadá y con Corea del Sur, por mencionar lo que ya se ha hecho o lo que ya está próximo a concretarse en cuestión de próximos meses, apertura de mercados. Luego, en términos de bajar impuestos, si hay un impuesto que al sector empresarial le fastidia, es el impuesto a la salida de divisas. Ese impuesto existe hace más de una década, le extrae al sector productivo más de $1.000 millones anuales, plata que pudiera invertirse para producir lo que estamos hablando, pero justamente ese es el impuesto que tuvo que llegar el gobierno de Lazo para empezar a eliminarlo. Ya lo hemos bajado del 5 al 4% en este año que acaba de cerrar, y lo seguiremos reduciendo en este año que acaba de comenzar. Y lo tercero, digamos, ABC, ¿no? Abrir mercados, bajar impuestos. La C tiene que ver con crear confianza. El sector empresarial lo que requiere son reglas claras, no reglas raras. Y lo principal de una regla clara es la previsibilidad, que tú sepas por dónde vienen los tiros. Entonces, eso es positivo cuando tú le dices a la gente: te voy a abrir mercados, y abres mercados. Voy a bajarte el impuesto a la salida de divisas, y lo estás bajando. Te voy a generar mecanismos de apertura y de integración comercial con el mundo, y lo estás haciendo. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando en esa base de la pirámide de la microeconomía, inyectando recursos, porque es lo que corresponde, es la forma de salir adelante. A nivel de base de la pirámide de la microeconomía, no solamente es necesario un tema de reglas claras, ni solamente es necesario bajar el impuesto a la salida de divisas, que está muy bien, pero ahí lo que genera el crecimiento es lo que estamos haciendo, inyectando recursos. Comentaba hace un momento, más de $1.900 millones ya entregados. Desde Banecuador comenté el crédito de las oportunidades al 1% de interés a 30 años plazo, más de $100 millones a más de 60.000 personas ya entregados, sino que además también a través de CONAFIPS a cooperativas, a más de 180 cooperativas, ya hemos entregado más de $500 millones, y luego a través del BEDE para proyectos de infraestructura, municipios y prefecturas, también ya hemos entregado más de $500 millones, dicho sea de paso, y les aumentamos el plazo para el pago. Antes pagaban a 5 años, ahora esos créditos se pagan a 15 años, 10 años más. Y si son créditos vinculados a obra pública relacionada a agua potable, lo cual no sirve para combatir la desnutrición crónica infantil, esos créditos tienen plazo de 25 años y tienen una tasa preferencial de 5%. Entonces, todo esto es lo que ya estamos haciendo, que lo que funciona lo vamos a seguir haciendo con más fuerza en el 23, y obviamente esto no es un problema de la noche a la mañana. Ecuador tiene problemas crónicos y estructurales, como decíamos hace un momento, que se resuelven no de un día para otro, pero si todos arriman el hombro, sin duda pues vamos a avanzar hacia la solución. Y ahí es importante que la Asamblea Nacional sea parte de la solución en lo que tiene que ver con la generación de empleos de calidad, facilitando una legislación que permita que sea más fácil contratar. No se olvide de los créditos educativos, ministro. Se lo vengo insistiendo, eso se Vale están la pena. olvidando en la carpeta del gobierno. Vale la pena. Antes de pasarle a Enrique San Martín, nuestra última pregunta es breve, Pablo. No se terminaron de firmar el año pasado las cartas de intención con China, nos faltó la carta de intención con China, y vemos que lo de México quedó. No obstante, Canadá, Corea del Sur, lo que es bien interesante. No te voy a preguntar por eso porque están en otro ministerio, y aunque es global, lo que te voy a preguntar muy sencillamente es: ¿en qué le beneficia al Ecuador? O sea, me refiero no a los exportadores, al pueblo ecuatoriano,
o para que tú se lo expliques, un TLC como por ejemplo el de China, porque están diciendo que va a haber mucha gente que se va a quedar sin trabajo y están vendiendo eso. Yo creo que no, pero en voz del ministro de Finanzas esto va a sonar más claro. Por favor, Pablo Arosemena. En una palabra, un acuerdo de libre comercio significa empleo, oportunidades. Para explicarlo un poco mejor, un acuerdo de libre comercio es como una carretera, ¿no? Una autopista. Y esa autopista tiene dos carriles, el de ida y el de venida. El de ida, el de las exportaciones. El de venida, el de las importaciones. Y ambos carriles de esta autopista, que es el libre comercio, nos llevan a una situación de generación de empleo y de bienestar para la ciudadanía. Las exportaciones, está muy claro que cuando una empresa puede exportar, puede vender, cuando vende necesita más manos, contrata gente, cuando empieza a crecer esas ventas, tiene que generar mayores salarios reales para sus trabajadores, y cuando no solo es una empresa, sino grupo de empresas, pues se beneficia a la sociedad de tener más empresas que generan ventas para otro país, exportaciones que a su vez le generan divisas, que a su vez generan empleo y que generan tributos en el país de origen. Luego, cuando hablamos de las importaciones, en este caso que puedan venir productos complementarios para la oferta nacional más baratos, eso fortalece el bolsillo de la gente, el poder de compra. Es que tú puedas ir a la tienda de barrio, que tú puedas ir al mercado o al supermercado y comprar productos complementarios que no se encuentran en el Ecuador, productos del extranjero más baratos. Y con tu dólar te alcance poder comprar más cosas y con eso beneficiar a tu familia. Entonces, eso es lo que está generando el gobierno de Guillermo Lasso, más oportunidades de comercio. Ya se lo logró con Costa Rica, una economía complementaria, como decimos, con el Ecuador, pero está trabajando con China, próximamente viene Corea del Sur, Canadá y un montón de países y regiones más. Esto es lo que se debió haber hecho 15 años atrás y no se hizo. Pues bueno, tuvo que llegar el gobierno de Lasso para poner orden fiscal, enfoque social, crecimiento de la microeconomía y más acuerdos de libre comercio. Pregunta final para el ministro Pablo Arosemena. Gracias, Pablo. En los resúmenes de fin de año a nivel internacional y especialmente en la parte económica, muchos hablan de la recesión económica global que se aproxima, viene, y muchos hablan también de, como medida preventiva, incrementar las tasas de interés. En el caso de Ecuador, ¿cuál es su criterio al respecto? ¿Se van a aplicar o no es una medida que podría utilizarse? Cuando hay una recesión global es como que te dicen va a haber un aguacero, ¿no? Y va a ser fuerte, va a haber una tormenta. Ahí lo importante es tener un buen impermeable, tener un buen paraguas. ¿Cuál es ese paraguas o ese impermeable que blinda la economía ecuatoriana de cara al 2023? La dolarización, que está perfectamente bien salvaguardada. Digo esto con énfasis porque recordemos que gobiernos anteriores ponían a parir al empresariado todos los años con este coqueteo o deshojando margaritas de que dolarizamos o desdolarizamos. Y de hecho lo usaban como amenaza al sector empresarial de que iban a desdolarizar cuando no pasaban medidas como las salvaguardias, que fueron una salvajada, que pretendían dinamitar las bases de la dolarización, o cuando no le metieron la mano al Banco Central y le hicieron un hueco de más de 10.000 millones de dólares a las reservas del Banco Central. Dicho sea de paso, en este gobierno, con el orden fiscal y el enfoque social, las reservas del Banco Central están en su punto más alto de la historia económica del Ecuador. Bueno. Entonces, estamos bien preparados de cara al 2023, un entorno de alta inflación, de altas tasas de interés a nivel global, porque hemos mantenido una economía ordenada que te permite asegurar, blindar la dolarización por un lado, y por otro lado, seguir teniendo estos colchones o amortiguadores para poder inyectar recursos a la base de la pirámide microeconómica. Recordemos, ya hemos entregado más de 1.900 millones de dólares a los emprendedores, lo seguiremos haciendo en el 2023 a través del BEDE, de CONAFIPS y de Banecuador. Pablo, muchas gracias. Te llamo por interno, quería conversar contigo, lo haré en un momento. Vamos a pagar el corte comercial, regresamos inmediatamente, ya también nos espera, tenemos a Marcela Guiñega, que está candidata por la lista 5 y vamos a